Bueno, pues lo primero, gracias Pedro por la invitación y por supuesto a todos vosotros por estar hoy aquí. La verdad es que muy contento de estar en este escenario, que siempre me ha gustado venir como oyente y hoy tengo la oportunidad de estar aquí arriba, ¿no? Así que fenomenal. Voy a empezar presentando muy rápidamente, para los que no os conozcáis, un par de minutos, lo que es Oros. Y nada, Oros es una gestora que nace en 2018 de la mano de nuestro consejero legado, de José María Concejo, y de la que somos equipo gestor, Alejandro, que está también por aquí, Miguel y yo, y bueno, pues los tres hemos trabajado juntos pues ya los últimos 11 años y siempre llevando dos estrategias, siempre renta variable y siempre una estrategia ibérica y una internacional. Aquí en Oros lo hacemos a través de dos fondos de inversión y dos planes de pensiones. Ahora mismo más o menos gestionamos 110 millones de euros y lo hacemos a través, como decía, de esos fondos y esos planes de pensiones. Importante destacaros que somos los 4 copropietarios de la gestora y además los socios y empleados pues más o menos ostentamos el 10% del patrimonio. Es decir, hay una doble alineación de intereses en ese sentido con nuestros partícipes que ya alcanzan, pues, bueno, superan, me decían ayer, los 3.700, o sea que también muy contentos en ese sentido. Perdón. Esta es la foto rápidamente de la rentabilidad de la estrategia internacional de estos 11 años, una rentabilidad anualizada del 11,2% aproximadamente, superior al índice de referencia, la ibérica un 10% anualizado, también hemos conseguido batir al índice y bueno, pues después de este periodo estamos contentos, podemos calificar las rentabilidades satisfactorias y simplemente para que lo sepáis, pues siempre lo hemos hecho siguiendo estos 5 pilares o principios de inversión. Básicamente invertimos en aquellas industrias o compañías que seamos capaces de entender, de visualizar dónde van a estar dentro de unos años. Tratamos de buscar aquellas empresas que cuenten con un negocio que tenga algo especial, alguna barrera de entrada o ventaja competitiva que los proteja de la competencia. Miramos también el balance de las compañías, que sea un balance sólido, más o menos pues la mitad de nuestra cartera hoy tiene caja neta y las compañías que no tienen caja neta o tienen poca deuda o esa deuda pues está casada con flujos predecibles o con activos que la respaldan perfectamente. Y luego, como veremos hoy, miramos mucho el papel del equipo directivo, porque la gestión de capital puede marcar mucho la diferencia para nuestra rentabilidad como accionistas. Y estos 4 principios, al final, pues arropados, obviamente, por un margen de seguridad elevado. Eso quiere decir que vamos a buscar aquellas situaciones en las que se nos presenta un binomio de rentabilidad-riesgo que sea muy favorable. Pero bueno, al final, como esto se entiende más claramente, es presentando un caso de inversión. Y hoy me gustaría presentaros nuestra tesis de inversión en AerCap, la compañía de leasing de aviones, que es nuestra principal posición y además llevamos ya muchos años invertidos en esta compañía. Tuve el placer hace 5 años de presentar esta tesis de inversión, pero como veremos han pasado muchísimas cosas en este periodo para esta compañía y además, como digo, pues es nuestra principal posición, con lo cual creo que tenía sentido hoy actualizar bien a fondo esta tesis de inversión, que al final se apoya en esos 3 puntos que podemos ver ahí. Básicamente vamos de la mano del líder indiscutible de esta industria, con el equipo directivo que posiblemente hace la mejor gestión de capital que hemos visto nunca o que al menos nosotros hemos tenido en cartera. Y, por supuesto, pues estamos invirtiendo en una compañía que cotiza con un descuento totalmente injustificado, como veremos. Al final, cuando empezamos una tesis de inversión, lo primero que tenemos que hacer es comprender un poco cómo ha llegado la compañía a posicionarse donde está hoy en la industria y cómo funciona su modelo de negocio. Es lo que vamos a hacer ahora mismo, ¿no? Y en este sector es interesante ver rápidamente lo que ha sido la evolución de su historia para comprender lo que es AerCap. Este sector de leasing o alquiler de aviones es relativamente joven, nace a mediados de los 70 y de la mano de 2 compañías. Una compañía irlandesa que se llama Guinness Pitt Aviation y una compañía americana que se llama International Lease Finance Corporation. Durante algunos años estas compañías pues, viven un boom, un crecimiento muy importante. Lo que sucede es que especialmente en el caso de Guinness Pitt Aviation, de la compañía irlandesa, pues lo hace un poco de manera desordenada y especialmente asumiendo bastantes riesgos operativos y financieros. En concreto, la compañía operaba con un endeudamiento muy elevado y además con un modelo de descalce de plazos. Luego explicaré por qué esto es muy importante. Al final, fruto de estos riesgos, a principios de los 90, pues la compañía tiene mucha necesidad de capital, trata de salir a bolsa para captar ese dinero, pero el mercado de capitales se le cierra y termina quebrando. Entonces, Guinness Pitt Aviation tiene que reestructurarse
y vende parte de su flota a otro jugador que se llama GECAS y que durante muchos años fue la filial del conglomerado americano General Electric de leasing de aviones, otro jugador histórico muy importante. Lo que queda de Guinness Pit Aviation va cambiando de manos, de nombre, reestructurándose, hasta que en el año 2005 el gigante de private equity Cerberus compra lo que queda de esta compañía y con eso constituye AerCap, la compañía que estamos presentando hoy. AerCap el año siguiente sale a bolsa y desde entonces hace una serie de adquisiciones que van a cambiar para siempre pues, lo que es este sector y la propia compañía. Así, en el año 2010 adquiere una entidad que se llama Genesis Lease y, especialmente importante, en 2014 se hace con International Lease Finance Corporation, la otra compañía que decía que había creado este modelo de negocio de leasing en los años 70. Esta compañía está en manos de AIG, recordaréis, la gran aseguradora americana que tuvo que ser rescatada durante la gran recesión de 2008-2009 y bueno, tenía que quitarse activos y ahí AerCap aprovechó para hacerse con esta compañía comprándola con un importante descuento. 7 años después, ya en 2021, repite la jugada, en esta ocasión durante la pandemia, cuando todo el mundo está en shock, pues General Electric, que era el dueño de GECAS, tiene ciertos riesgos financieros, tiene que quitarse activos y entonces vende GECAS al único jugador que por tamaño podía adquirirlo, que era AerCap, y de nuevo comprando con un importante descuento. En definitiva, AerCap al final aglutina Guinness Pit Aviation, International Lease Finance Corporation y GECAS, los 3 jugadores más importantes de la historia de este sector. Lo que le ha llevado a ser, como decíamos, el líder indiscutible, con una cuota de mercado actual de más o menos el 15%, con un tamaño muy alejado del resto de jugadores. De hecho, hay otras 6 compañías que podríamos catalogar de medianas, que están muy lejos, ¿no? AerCap tiene más o menos un valor de flota estimado de 47.000, 48.000 millones de dólares y estas compañías oscilarían entre los 10.000 y 25.000 millones de dólares. Entre las 7 tienen un 53% de cuota de mercado. Por tanto, por la parte alta es un sector bastante concentrado. Luego, el 47% restante sí que estaría mucho más fragmentado y con jugadores más pequeños. Una vez tenemos claro ya pues, la foto de la industria y el posicionamiento competitivo de AerCap, nos queda por entender en este primer punto cómo funciona el modelo de negocio de las compañías de leasing de aviones. Al final, son intermediarios financieros puros. Lo que hacen es ir al mercado de capitales, emitir deuda y con esa deuda comprar aviones a los fabricantes, a Boeing, a Airbus y alquilárselo a sus clientes, que son las aerolíneas, durante 7, 8 o 9 años. ¿Qué tratan de sacar? Pues un diferencial o spread, utilizando la jerga, ¿no?, financiera, que al final es pues, lo que ingresas, el porcentaje que consigues sacar ingresando por los alquileres, menos el coste de financiación y los costes operativos de gestionar la compañía. En otras ocasiones, de manera puntual, no es algo tan habitual, harán operaciones con las aerolíneas de sale and leaseback. Esto quiere decir que la aerolínea vende parte de su flota a las compañías de leasing y luego estas compañías se lo alquilan de vuelta. Muy importante para nuestra tesis de inversión, como veremos, estas compañías, especialmente AerCap, son muy activas también, quitándose aviones que no les interesa de su flota en el mercado secundario, vendiéndoselo pues, a otros jugadores o a inversores financieros y liberando así recursos que pueden utilizar para hacer adquisiciones, recompra de acciones, dividendo, etc. Destacar también que la cuota de penetración en la flota mundial de estas compañías de leasing pues ya alcanza casi el 50%. Esta tendencia se ha ido acelerando de penetración porque a raíz de la pandemia pues muchas aerolíneas tenían que quitarse aviones para aligerar el balance y el riesgo que estaban asumiendo. De hecho, en 2018 la cuota de penetración yo creo que era del 37-38%. Aclarado lo más básico, vamos ahora a ver un poco las perspectivas de largo plazo, analizando pues, las dinámicas, como no puede ser de otra manera, de demanda y de oferta. Y si hablamos de demanda, la variable fundamental para este sector será obviamente el crecimiento de demanda de aviones. Y esa demanda de aviones, de nuevos aviones, va a depender del tráfico aéreo global. Pongo aquí un gráfico que va justo hasta la pandemia, en el que podemos ver que históricamente el tráfico aéreo se doblaba más o menos cada 15 años. Por tanto, una demanda creciente, más necesidad de aviones, que favorecía obviamente a todas las compañías de leasing. Sin embargo, como todos sabemos, pues llega la pandemia y eso es un shock brutal porque las aerolíneas directamente ni siquiera pueden poner a volar sus aviones. Pero bueno, han pasado ya casi 3 años y podemos decir que la senda de la recuperación ya está aquí. De hecho, más o menos se estima que en vuelos domésticos estaríamos recuperados o por encima a nivel internacional en promedio
versus 2019, mientras que vuelos internacionales quedaría solo un poquito. Estamos cerca del 90%, obviamente con economías que van un poco por detrás, como puede ser China o Sudeste Asiático, donde son un poco más restrictivos, pero en general lo peor claramente se ha pasado. Y si ya hemos superado este bache, ¿qué podemos esperar para los próximos años? Y aquí nos apoyamos en un informe que saca todos los años el fabricante de aviones Airbus, en el que hace una estimación para el tráfico aéreo para los próximos años. En concreto, en el informe de este 2023 hacen estimaciones para el periodo que va de 2019 a 2042, ya incluyendo, por tanto, este bache de la pandemia, y lo que estiman es que el tráfico aéreo en las economías más maduras, como puede ser Estados Unidos o Europa, pues va a crecer un 50%, va a multiplicar por 1,5, y en las economías emergentes va a multiplicar por 3 veces. O sea, un crecimiento bastante importante y que responde al final a los clásicos motivos que todos podemos tener en nuestra cabeza. Al final, cuando las economías emergentes se van desarrollando, crece la clase media y, por tanto, lo que es la propensión a viajar de los ciudadanos. En economías como China, como India, la propensión a viajar es 4 veces inferior todavía que en países como Estados Unidos o el continente europeo. Por lo tanto, hay mucho margen ahí de crecimiento. Y luego, y esto ya afecta en todos lados, no solo en las economías emergentes, ya antes de la pandemia era muy evidente que las aerolíneas habían alcanzado un techo de productividad. O sea, era imposible meter más asientos, como todos sabemos, en los aviones o que los aviones volasen más horas. En definitiva, mucha demanda de aviones latente para los próximos años. ¿Y cuántos aviones más o menos se estima que van a hacer falta? Pues el propio Airbus comenta que para 2042 tienen que entregarse más de 40.000 aviones. Esto se compara con una cifra actual que debe rondar los 20.000, por tanto un crecimiento espectacular. Pero antes de asustarnos hay que tener en cuenta que más o menos el 40% de estos nuevos aviones simplemente van a sustituir aviones actuales que van a dejar de volar porque tendrán que convertirse en chatarra, ¿no? Eso en cuanto a la demanda. Por el lado de la oferta, muy relevante también, los fabricantes rara vez cumplen con sus promesas en las entregas de aviones. De hecho, si vemos este gráfico, en la línea roja, se estima que este 2023 el volumen de entrega de aviones de los grandes fabricantes sea un 73% el volumen que entregaron en 2018. No son capaces de recuperar el volumen de entregas de antes de la pandemia. Y esto se debe a 2 factores muy claros. Por un lado, hace ya unos pocos años había muchas esperanzas en un modelo de avión de fuselaje estrecho de Boeing, que se llama 737 MAX, que tuvo un par de accidentes trágicos y eso hizo que Boeing pues, tuviera que replantearse todo lo que es el interior del software de ese modelo y demás, y eso pues, ha generado un retraso muy grande frente a pedidos que se habían realizado. Y luego, por otro lado, durante la pandemia se producen grandes cuellos de botella en muchas industrias y en esta especialmente. De hecho, hay un problema muy grande para conseguir nuevos motores y también mano de obra especializada. Y todo eso explica que haya esta restricción clara de oferta. Al final, una oferta restringida con una demanda creciente, pues obviamente el precio de los aviones tiene que subir y eso beneficia enormemente a las compañías de leasing, porque pueden alquilar a precios más altos o vender, como decíamos, aviones que no le interesa en el mercado secundario, consiguiendo grandes plusvalías. En definitiva, unas dinámicas de demanda y oferta muy favorables para todo el sector y también, obviamente, para AerCap. Vamos ahora, una vez que vemos o tenemos clara la foto de la industria, a centrarnos en 2 aspectos muy relevantes del negocio de AerCap. El primero de ellos sería cómo genera rentabilidad este negocio. Estamos hablando, como decía, perdón, de una compañía que es un intermediario financiero. Los intermediarios financieros consiguen un margen muy estrecho a nivel de beneficios sobre las inversiones que hacen en activos. En concreto, esta compañía más o menos consigue una rentabilidad sobre los aviones, lo que sería un ROA, del 2,7%. Sin embargo, la rentabilidad para los accionistas, la rentabilidad sobre fondos propios, es más o menos del 11,5%. ¿Cómo consigue ese incremento? Pues como todas las compañías financieras, utilizando la deuda, el apalancamiento financiero. En este caso, el apalancamiento, si lo medimos en términos de activos sobre patrimonio neto, sería de 4,3 veces. Y eso explica cómo consigue esa mayor rentabilidad. Si recordáis, en los principios de inversión del principio, hablaba de que no nos gustan las compañías que no tengan un balance sólido ni endeudadas, y sin embargo estoy diciendo que esta compañía está endeudada y de hecho tiene un modelo de negocio
muy similar al sector bancario, que es un sector que hemos evitado por los últimos ya, yo creo que 10 o 11 años. ¿Qué está pasando aquí? Pues al final pensamos que es un modelo de negocio totalmente diferente al sector bancario. Por un lado, el apalancamiento financiero, el endeudamiento, que estaba diciendo que en ERCAP es de 4,3 veces, en el sector bancario en promedio es de unas 20 veces. O sea, no tiene nada que ver. Un banco con que sus activos pierdan un 5% de su valor, ve cómo el patrimonio neto se volatiliza. Por eso, en las crisis económicas, quiebran los bancos, hay rescates bancarios y demás por este nivel tan exorbitado de endeudamiento. ERCAP no asume ni mucho menos ese tipo de riesgo. Y luego, como comentaba al principio en la introducción del sector, las compañías financieras en muchos casos operan con lo que se llama descalce de plazos. Eso lo hace el sector bancario, eso lo hacían las compañías de leasing en los primeros años, pero ya no lo hacen. ¿Qué es el descalce de plazos? Pues básicamente lo que hace un banco es endeudarse a muy corto plazo con los depósitos de los clientes para invertirlo a largo plazo, concediendo préstamos a 30, 40 años. Cuando tu cliente no te refinancia, quiere retirar el depósito, si todo el mundo lo hace, pues tienes un problema porque ese dinero lo tienes invertido a 30, 40 años y no puedes disponer de él. Por eso se producen esos shocks de liquidez que al final pueden llevarse también a los bancos por delante. Las compañías de leasing de aviones, o por lo menos en el caso de ERCAP, sí tienen casados los vencimientos de los flujos de los activos con los vencimientos de los flujos de la deuda. No existe este riesgo operativo. Por tanto, ni mismo riesgo financiero por endeudamiento, ni riesgo de modelo de negocio insostenible como el sector bancario. Por eso estamos cómodos con este modelo de rentabilidad. Luego, además, comparado con el sector, estamos hablando de una compañía que tiene una ventaja competitiva única y se deriva al final de su escala, de su gran tamaño, fruto de todas esas adquisiciones que comentábamos al principio que ha ido realizando. ERCAP cuenta con una flota de aviones superior a los 1.700, lo que se traduce en que alquila un avión cada día y vende o compra un avión cada 3 días. Y mismas dinámicas para el alquiler de motores o de helicópteros, que son negocios que adquirió con la compra de GICAS en 2021. Esto quiere decir que ERCAP tiene una plataforma global de información que nadie más tiene. Tiene acceso a la información en tiempo real que le permite ajustar alquileres, saber qué aviones son más demandados, qué motores, en tiempo continuo. Y eso pues nadie más lo tiene, ¿no? Y luego este tamaño también es interesante porque te permite apretar un poquito más a los fabricantes de aviones en tus pedidos para conseguir un pequeño descuento superior que cuando vas con tanto apalancamiento pues siempre resulta muy beneficioso. Sin embargo, no pensamos que esta ventaja competitiva sea lo realmente diferencial en el caso de ERCAP. Lo que nos encanta, y por si llevamos tantos años aquí invertidos, es lo que hacen estos señores, y especialmente Gus Kelly, su consejero delegado desde 2011 y vinculado a la compañía desde sus inicios, o Peter Juhas, director financiero desde 2017 y también desde hace muchos años vinculado a ERCAP. Estas dos personas, especialmente, con sus decisiones de gestión de capital, han generado muchísimo valor para los accionistas. ¿Y cuánto valor han generado? ¿Y por qué decimos esto? Bueno, si nos fijamos en el gráfico que ponemos ahí, y que de nuevo va hasta 2019, para luego comentar aparte lo que sucedió en la pandemia, pues podemos entender rápidamente qué tipo de medidas han tomado y cómo eso genera valor para los accionistas. En concreto, el valor contable por acción, que es como tiene que medirse la creación de valor histórica en las entidades financieras, pasó de $16 aproximados en 2011 a más de 72 en 2019. Es decir, han conseguido componer el valor contable por acción en un 20% anualizado en ese periodo, cuando estaba diciendo que el ROE del negocio era de 11,5. En vez de crecer al 11,5, esta métrica está creciendo o crecía al 20%. ¿Cómo conseguían eso? Pues de dos maneras. Por un lado, haciendo adquisiciones, como decíamos antes, transformacionales a precios muy atractivos, en concreto en 2014, la de International Lease Finance Corporation, y luego muy especialmente siendo hiperagresivos con la recompra de acciones, siempre que la compañía cotice con descuento. Y una recompra de acciones, además, que se realiza de manera muy interesante y generando más valor. Y es, cada vez que hace una adquisición de una compañía, aquellos aviones que no le cuadran los venden en el mercado secundario siempre con prima. Es decir, si tienen contabilizado en el balance un avión a 10, son capaces de venderlo a 11 o a 12 y luego utilizar ese dinero para recomprar acciones con descuento, que es como comprar los aviones que te quedas, a 8. Venden a 12, compran a 8 y repiten y repiten y repiten. Y así 2011 a 2013 se comieron literalmente el 25% de las acciones de la compañía
y 2015 a 2019 el 40%. Eso explica la gran creación de valor que han hecho estos señores con la gestión de capital. Sin embargo, como accionistas, pues nuestra alegría duró poco porque se produjeron dos eventos a todas luces impredecibles, que no estaban ni en nuestro peor escenario, ¿no? Por un lado, la pandemia del coronavirus, que al final supuso, como todos sabemos, que las aerolíneas no pudieran volar, no podían ingresar por la venta de billetes y, por tanto, no podían pagarte los alquileres de los aviones. Estamos hablando de una compañía con deuda, si no puede ingresar, pues el mercado se puso nervioso y la cotización se desplomó alrededor de un 90% en muy poco tiempo. Sin embargo, pronto se hizo evidente que la gestión de liquidez de la compañía, su balance, la reestructuración de contratos de las aerolíneas, pues les ayudaba a capear perfectamente ese temporal y, de hecho, la cotización en año y medio solo ya estaba otra vez en máximos históricos. Sin embargo, llega el segundo cisne negro, y es que, como sabemos, Rusia invade Ucrania y se le aplican sanciones económicas, entre ellas que las compañías financieras no pueden tener relaciones comerciales con las compañías rusas. De un día para otro, prácticamente, pues AerCap no puede alquilar sus aviones a las aerolíneas rusas y quiere recuperar sus aviones. Y Rusia dice que no. Expropian los aviones y tienen que meterse un deterioro por esa pérdida de aviones que suponía el 5% de la flota de la compañía, y con la palanca financiera el impacto, como veremos después, todavía mucho mayor, y la cotización cayó de los $70 a poco menos de 40 en muy poco tiempo. Sin embargo, por motivos que vamos a ver ahora también, la cotización ya ha vuelto a recuperarse y pues está otra vez cerca de máximos históricos. Pero vamos a ver primero de cuánto fue el impacto de la pandemia y de la expropiación de aviones de Rusia. Por un lado, la compañía hizo un deterioro en su balance de más o menos $7,5 por acción por la pandemia y por la expropiación de aviones de Rusia de $11,5. Total, $19 sobre una compañía que cotizaba en promedio a $60. Por tanto, un deterioro muy grande y que explica que el valor contable, que se iba componiendo al 20% hasta $72 en 2019, empieza a caer, como vemos ahí, hasta menos de 67 en el año 2022. Sin embargo, ese dato pensamos que tiene una serie de trampas, vamos a decir, que hay que tener en cuenta. Por un lado, AerCap, como también decía antes, en 2021 hizo la segunda adquisición transformacional de la compañía al adquirir GECAS, la filial de leasing de aviones de General Electric, con un importante descuento. Una operación muy interesante, pero que contablemente, cuando integra los aviones, los valora a precio de compra, no a valor de mercado. Y eso contablemente te obliga a aplicarte un deterioro por esa diferencia entre el valor real y el precio que has pagado. Es un movimiento contable, no es que la compra haya sido mala, ni mucho menos, pero te impacta negativamente en casi $14 por acción que se irán revertiendo vía beneficios los próximos años. Pero claro, no es justo impactar esa caída al valor contable por acción de la compañía porque no se ha producido nada malo que justifique eso. Entonces, si sumamos eso de vuelta, como vemos en la segunda línea, estos $67 por acción reportados en 2022 pasan a ser de casi 80. Pero es que no solo eso. Todas las compañías de leasing de aviones enseguida reclamaron a las aseguradoras por el dinero perdido por la expropiación de los aviones rusos. Al principio no se daba mucha certidumbre a la capacidad que iban a tener para recuperar ese dinero, pero ya hace un mes y medio aproximadamente, AerCap anunció que de una reclamación que tenía, si no recuerdo mal, de 800 millones o algo así, había conseguido recuperar de la aseguradora 650 millones aproximados, es decir, prácticamente la totalidad de lo reclamado. No tiene sentido, por tanto, esperar que ese impacto vaya a mantenerse porque las siguientes reclamaciones seguramente vayan en la misma dirección. Si sumáramos eso de vuelta, lo perdido por Rusia, pues nos vamos a que en realidad el valor contable por acción de esta compañía a cierre de 2022 es de $91 por acción. Y si damos un salto de 9 meses, ya al cierre de septiembre, últimos datos reportados, podemos ver encima ese subidón tan importante en el valor contable por acción. ¿Qué está pasando? Por un lado, han recuperado, como decía, parte de lo perdido en Rusia, por otro lado, la buena marcha del negocio y, por otro lado, que el equipo directivo ha vuelto a poner la máquina a funcionar, la máquina de recompra de acciones. Una recompra de acciones financiada, por un lado, con lo recuperado de las aseguradoras y, por otro lado, de nuevo, replicando lo que siempre hacen, vendiendo aviones que no les interesan de GECAS con prima para recomprar con descuento. ¿Y cuándo están recomprando? Pues lo vemos aquí. En 2023 llevan la mayor recompra anual de su historia. Han recomprado un 18% de las acciones
solo este 2023. Esto lo han conseguido también porque General Electric, después de la compra de GICAS por parte de ERCAP, recibió acciones de ERCAP, era el principal accionista con un 45% y ha conseguido salir solo en un año ese 45% entero, gracias en parte a esta recompra que va haciendo ERCAP. Un movimiento que está generando muchísimo valor. Por tanto, dinámicas de industria favorables a largo plazo, un modelo de negocio con una rentabilidad sostenible, ventajas competitivas frente al sector claro, un equipo directivo de primer nivel. ¿Qué puede salir mal? ¿Cuál es el peor escenario? Claro, cuando dices que ya hemos pasado una pandemia, me cuesta ver un peor escenario que este para el sector. O la expropiación de aviones, que también han tenido en el caso de Rusia. Nos queda, al ser una compañía financiera, una subida vertical en los tipos de interés, pero es que llevamos ya año y medio, 2 años en este entorno y la compañía perfectamente está defendiendo ese diferencial de rentabilidad. Que venga una recesión que se lleva anunciando ya desde hace un año, yo es que creo que comparado con la anterior, para este sector y para esta compañía en concreto, pues no es nada. Lo que nos lleva a no entender por qué esta compañía cotiza tan sumamente barata. Nosotros valoramos las compañías a 3 años y asumiendo que se mantiene más o menos esta rentabilidad del 11,5% del ROE, un endeudamiento en términos de deuda financiera sobre patrimonio neto de 2,7, que es lo que ellos ponen como límite, y una recompra de acciones que se mantenga según ese endeudamiento en 2.000 millones de dólares anuales, nos daría que dentro de 3 años esta compañía cotiza con un 50% de descuento sobre su valor contable por acción. Es decir, mínimo, esta compañía debería valer a 3 años el doble, además de ir de la mano de un equipo directivo, como digo, de primer nivel que hará todo lo necesario para que se destape el valor. Y todo esto explica que sea nuestra principal posición y que la tengamos pues, con un 5% de peso. Y nada, esto sería todo y espero que haya sido de interés para vosotros. Bueno, yo quería comentar que dada la subida de tipos de interés y que se trata de una compañía muy apalancada, quería preguntarte cómo han aumentado los costes financieros de la compañía y si eso puede suponer, en caso de recesión, bajarían los tipos de interés, por lo tanto no se vería sus márgenes demasiado deteriorados porque podría tanto hacer M&A con esas nuevas adquisiciones y además mejorar sus márgenes financieros. Vale, muy buena pregunta. No he querido profundizar mucho en el tema, o sea que fenomenal la pregunta para hacerlo, ¿no? Al final, hay que pensar que esta compañía, como decíamos, tiene casado los flujos de ingresos de los activos con los flujos de la deuda. Esto quiere decir que no te vence mañana toda tu deuda, sino que ni tampoco recuperas los aviones mañana, ¿no? Entonces, va venciendo esos contratos de alquiler a la vez que van venciendo la deuda y vas refinanciando. Entonces, los nuevos contratos de alquiler lo que intentas siempre es mantener ese margen y vas ajustando en función de ese nivel de tipo de interés para mantenerlo más o menos. Es lo que están haciendo continuamente. Hoy la nueva deuda pues, tiene un coste financiero muy superior al promedio de la compañía, pero a su vez los nuevos contratos van con alquileres superiores que van compensando. Al final, esto es un sector muy competido y se va ajustando al alza y a la baja dependiendo del entorno. Y una rentabilidad, si miramos históricamente, relativamente estable. Entonces, tampoco veo una ventaja si luego viniera una recesión, por lo que te digo, vas rolando muy poco a poco los contratos de deuda y de alquiler. Entonces, no impacta tanto. ¿Alguna pregunta más? Solo por curiosidad, sí, ¿cómo valora la compañía la tendencia que parece que hay ahora de reducir los viajes en avión por contaminación y demás? Bueno, esa tendencia, por un lado, no existe, es decir, cada vez vuela más gente. Los datos, al final, pues, matan un poco el relato en este caso, ¿no? Lo que sí está sucediendo es que los fabricantes se ven presionados por los reguladores para tener aviones cada vez más eficientes. Entonces, los nuevos modelos consumen menos gasolina y emiten menos CO2. Y ahí ERCAP, por ejemplo, sí que ya en los últimos años posicionó el grueso de su cartera a estos modelos de aviones, como el A320neo de Airbus, que son muchísimo más eficientes en términos de emisiones y demás, pero es algo muy paulatino. Es que no puedes cambiar esta industria de un día para otro. Una cosa es lo que pretendan los políticos y luego la realidad, que es muy diferente.
Pues muchísimas gracias, Javier. Vamos a dar paso al siguiente descanso. Gracias. Y antes que nada, deciros que en esa mesita ahí